Hola, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio de entrevista de actualidad aquí, por cierto, a través de las pantallas de Digital Channel. No lo olvide, dch.tv, la señal online, un espacio además presentado en alianza con Resonancia Diario, resonanciadiario.cl en la web y por cierto también en las redes sociales para que usted conozca y visite este medio de comunicación. Vamos de inmediato a lo que nos convoca. Nos encontramos en este momento con el abogado Fidel Castro, a quien primero que todo damos la más cordial bienvenida. Fidel, ¿cómo le va? Bienvenido a nuestro espacio de conversación. Muchas gracias y te agradezco harto la invitación también. Oiga, conversábamos un poco fuera de micrófono, a propósito de una columna de opinión también, respecto de este tema de el sector público, porque hay que decirlo, usted se ha especializado en derecho administrativo, penal también, pero yéndonos al tema del sector público, hoy ha estado muy en boga esto de solicitar renuncias no voluntarias, que de pronto para la gente en su casa puede sonar un concepto un poco desconocido, sobre todo si se trabaja en el sector privado. Partamos de la base, este concepto de renuncia no voluntaria, ¿se da en todo ámbito, en todo sector público y privado, o es solamente que recae en el público? ¿Si nos puede contar un poquito, Fidel, de aquello? Sí, claro. Mira, lo que ocurre es que en el sector público, digamos, los trabajadores del sector público se rigen por un sistema que es un poco diferente a los del sector privado. El régimen que aborda el sector público se denomina un régimen estatutario. Hay estatutos administrativos que tienen, por ejemplo, un régimen general, que es para los funcionarios en términos generales de la administración del Estado. Hay un estatuto administrativo, por ejemplo, para los funcionarios municipales. Hay un estatuto también docente, que también rige en parte la actividad privada y pública de los profesores, de los trabajadores de la salud, etc. Entonces, son como sistemas paralelos. Este sistema de lo que se denomina la renuncia no voluntaria es un mecanismo que solamente aplica al sector público. Perfecto. ¿Ya? La regla general es que en el sector privado las renuncias las presenta el trabajador, porque puede tener motivos personales, puede tener otras expectativas, etc., pero él es el que en el fondo se desvincula de, en este caso, su empleador a través de una manifestación de voluntad que tiene que cumplir con ciertas formalidades para que en el fondo haya certeza de que eso ocurre, pero lo hace el trabajador. En la administración pública, en cambio, también existe la posibilidad de renunciar, pero también existe esta figura de lo que se denomina la renuncia no voluntaria, que en el fondo, para que la gente entienda así como muy simple, es cuando la persona que tiene la potestad de hacer los nombramientos le pide el cargo a alguien. Es decir, en el fondo... El empleador te lo solicita. En este caso, como es la administración pública tiene una estructura y esa estructura tiene determinados órganos. Y dentro de esos determinados órganos hay personas que se les denomina técnicamente que tienen la potestad de nombramiento, es decir, el que puede contratar a alguien dentro de la administración pública en cada servicio. Generalmente es el director nacional del servicio, por ejemplo, o a veces los directores regionales, etc. Entonces, esa persona que tiene la potestad de hacer el nombramiento también puede, independientemente de la persona, estamos hablando aquí del cargo, pedir ese cargo. Y técnicamente eso se denomina renuncia no voluntaria. En el fondo uno lo llama, esto funciona así, manda un oficio, etcétera, pero en el fondo lo que le dice, mire, yo no quiero que usted siga trabajando en ese cargo, necesito que presente su renuncia, y por eso que se llama renuncia no voluntaria, porque el jefe o el superior jerárquico la pide, y el que recibe digamos, el llamado o el requerimiento la tiene que presentar normalmente sin su voluntad, por eso se llama renuncia no voluntaria. ¿Y esto es independiente de si esa persona, por ejemplo, ganó un concurso de alta dirección pública? Claro, eso es con independencia de cómo se accede a la administración pública, porque el sistema del ADP, o digamos de la alta dirección pública, se creó con el propósito de poder, digamos, en el fondo, capturar a las mejores personas a la administración pública. Ese es el sentido que tiene. Por tanto, hay unos procesos de postulación, hay procesos de selección, finalmente quedan unas personas seleccionadas, que generalmente es una terna, pero esa terna se le presenta al jefe superior del servicio, y él es el que hace el nombramiento. Cuando una persona ingresa a la administración pública por este sistema, firma un convenio con la administración pública, que se le fijan metas, etc. Y se le fija un periodo. Y por tanto, esas metas van vinculadas al periodo que él, en el fondo, es nombrado, que generalmente son 3 años, que pueden ser renovados. Ya, pero ese periodo se puede cortar también. Ahora, a esas personas, si acceden a un cargo que es de
digamos, de confianza digamos, del jefe superior del servicio, se les puede pedir también la renuncia no voluntaria. Y si ellos no la presentan, el cargo se declara vacante. Es decir, en el fondo ellos tienen que presentar su renuncia. La diferencia que hay con los ADP es que al presentar la renuncia, ellos acceden a un sistema de retribución por el periodo que les queda por cumplir, que es una indemnización que se les paga. Pero si no la llegaran a presentar, el cargo se declara vacante. Entonces es una forma de poder sustituir personas dentro de la administración pública. Cuando se consideran de confianza, sobre todo. Que son las personas de confianza, exactamente. O sea, cargos que se denominan de confianza dentro de la administración del Estado, que no tienen que ver con los cargos estrictamente políticos, ¿eh? Porque eso hay que diferenciarlo. O sea, un cargo estrictamente político, por ejemplo, es un seremi, que por un tema, digamos, ya de forma de acceder, generalmente no hay que utilizar ningún mecanismo porque ellos presentan sus renuncias voluntariamente y salen de la administración pública. Pero sí los jefes... Se entiende que son designaciones políticas. Claro, ¿no? Pero muchos jefes superiores de servicio que muchas veces no están vinculados a la actividad política o que no acceden por algún contacto político, sino que precisamente por este sistema de ADP, de ADP le podrían pedir el cargo y podrían después proveerlo con otra persona. Ahora, ahí podrían haber múltiples razones para poder solicitar ese cargo. Pero se entiende, por ejemplo, que direcciones que podrían ser clave o estratégicas para un gobierno, no sé, me estoy refiriendo, por ejemplo, salud, vivienda, se pudieran entender un poco como que independiente del mecanismo por el cual haya llegado, ¿no? Sí, la verdad es que cuando hay cambios de gobierno generalmente se producen estos movimientos. Se producen estos movimientos porque muchas veces las personas que acceden nuevamente al gobierno o asumen, digamos, tareas de gobierno, quieren traer a personas que ellos entienden que podrían ser más cercanos. Entonces, generalmente a veces se piden estos cargos porque si el cargo está ocupado no hay cómo postularlo. Entonces, para generar el proceso de postulación, tienes que pedir el cargo, tienes que generar la vacante y ahí tú puedes llamar a tus amigos si quieres, y que es lo que pasa a veces, y que postulen. Ahora, ojo con eso porque dentro de estas múltiples noticias que han ocurrido en los últimos días, el ministro de Hacienda tiene una atribución de poder excluir del sistema de alta dirección pública algunos nombramientos. Por ejemplo... son nombramientos de directores nacionales de servicio. Y de hecho, el ministro de Hacienda mandó un decreto en este caso a la ADP, indicando que hay ciertos cargos que no van a pasar por la administración pública, por este proceso, que van a ser designaciones estrictamente políticas. Entonces hay que ver ahí quiénes son esas personas que finalmente están llegando a esos cargos. Fidel, ¿qué pasa ahora con el tema de la confianza legítima? Que fue un tema que se trató bastante en algún momento, se suponía que lo veía la Contraloría, pero parece que después se desentendió un poco y ya lo empezaron a ver los tribunales. ¿Qué pasa un poco con esa figura? Entiendo que también hay un poco como de confusión al respecto, ¿no? Ya, mira, partamos como lo más elemental. La confianza legítima, en el fondo, no es que hay una ley que diga que existe la confianza legítima, primero. ¿Ya? La confianza legítima es un principio. Los principios se construyen a partir de múltiples normas que existen en un ordenamiento jurídico. Entonces, cuando hay ciertas normas que apuntan en un determinado sentido, esas normas se sistematizan y uno dice, mire, aquí uno puede extraer un principio. La confianza legítima nace de un principio que es la buena fe, que es del derecho en general, y que lo tomó el derecho administrativo. ¿Y en qué consiste? Consiste, y esto partió primero con los administrados, no dentro de la administración pública. Era la relación que había Estado versus ciudadano. ¿Y de qué se trata? Se trata de que si el Estado se comporta de una determinada manera frente a una hipótesis específica, porque por ejemplo un comerciante todos los años va a sacar una patente y todos los años le dan la patente, el Estado no puede llegar y cambiar su posición teniendo en vista los mismos antecedentes. Entonces, si a una persona, un comerciante, por ejemplo, le han dado una patente permanentemente y él de un día para otro no se la dan, él podría decir, bueno, mire, el Estado funcionó durante 10 años de esta determinada manera, yo le presenté los mismos papeles que le he presentado 10 años antes y hoy día me dice que no. Entonces ahí se reclamaba lo que uno decía que es la confianza legítima del ciudadano en que el Estado iba a funcionar de una determinada manera frente también a una situación concreta. Esto luego se trajo dentro de la administración pública, con los sistemas de contrata, porque, bueno,
generalmente la gente tampoco tiene por qué saberlo, pero el Estado tiene un sistema que son funcionarios de planta, que normalmente no son muchos. Luego tiene un sistema de funcionarios a contrata, que es la gran cantidad de funcionarios que está en la administración pública, y luego funcionarios a honorarios. Los honorarios. Entonces, la contrata es como un contrato a plazo. Pero en general son anuales. Pueden ser anuales, trimestrales, pero generalmente son anuales por los presupuestos. Se aprueba una cantidad de presupuesto, ese presupuesto tiene un ítem de contratación de personal que viene también especificado, que son personal de planta, personal a contrata y personal de honorario. Entonces uno sabe cuánto puede hacer. Entonces lo que generalmente hace es poder contratar a la persona durante el año completo, para los efectos de poder también calzar su presupuesto con, digamos, la cantidad de dotación que necesita. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Que dentro de la administración pública empezaron, con los cambios de gobierno, empezaron a despedir gente, porque querían traer también, podríamos decir, esto ocurre para lado y lado, esto no es un tema que sea como patrimonio de un sector. Lo que ocurre es que en Chile hubo gobiernos de la concertación seguidos. Entonces no se generó este problema. Se generó el problema cuando con Piñera 1, porque la gente de derecha entró y empezó también a querer cargos. Eso es él. Entonces ahí empezó a trabajarse este tema de confianza legítima dentro de la administración pública. Esa es la explicación que hay por qué hoy día se trabaja. Porque empezaron a despedir gente de la concertación, que llevaba 3 gobiernos trabajando, porque necesitaban tener gente adentro de derecha. Y ahí se empezaron a decir, bueno, si el Estado a usted le ha renovado año a año su contratación, porque usted es un funcionario administrativo que hace cierta función específica, etcétera, 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 el Estado no puede llegar y desentenderse de esa actitud que ha tenido durante los últimos años con usted, como trabajador. Fidel, ¿cuándo se comienza a hablar ya o de pronto a tratar de normar, podríamos decir, este tema de la confianza legítima? ¿En qué momento específico? Ya, el tema de la confianza legítima responde a una lógica distinta dentro de la administración pública. La confianza legítima nace primero con una relación que hay entre el Estado y el ciudadano. Es decir, era una forma de poder reclamarle al Estado que mantuviera un cierto comportamiento cuando se daban una hipótesis general y que se iba repitiendo durante el tiempo. Por ejemplo, un comerciante obtenía una patente durante una cantidad de tiempo, años por ejemplo, y se la iban renovando y de un año para otro, por ejemplo, decidían no renovársela. Ahí, en este caso el comerciante, el ciudadano, le reclamaba al Estado, le decía, bueno, si yo durante tantos años he presentado los mismos antecedentes, ¿por qué hoy día usted no me la renueva? Entonces él tenía la confianza legítima que el Estado iba a funcionar de una determinada forma frente a una situación concreta. Pero luego de esto llega al interior de la administración pública, ya no la relación Estado o administración pública-ciudadano, sino que en el nivel de funcionarios, es decir, dentro de la administración del Estado. Y esto se produce fundamentalmente porque después del ciclo de gobiernos de la concertación, llega la derecha y empieza a generarse despidos o no renovaciones de contratos de personas que ya llevaban mucho tiempo dentro de la administración pública. Estamos hablando del primer gobierno de Sebastián Piñera. Exactamente, con el primer gobierno de Sebastián Piñera. Entonces ahí se empieza a trabajar este tema decían, bueno, si yo llevo 3 gobiernos, o 4 gobiernos en realidad, era gobierno de Elwil, Frey, Lagos, Bachelet. Si yo llevo tanto tiempo dentro de la administración pública, ¿por qué me despiden si yo sigo haciendo el mismo trabajo, el cargo sigue existiendo, etcétera, el presupuesto sigue siendo el mismo, etcétera? Entonces ahí lo que se dijo es que a ese funcionario le asistía la confianza legítima de que el Estado le renovara su condición de contrato, en este caso a plazo, a un año o quizás menos, pero generalmente era un año, porque en realidad las condiciones eran exactamente las mismas. Él estaba trabajando dentro de un aparato determinado, estaba el puesto, estaba el cargo, estaba el presupuesto, etc. Y la discusión se empezó a dar cuánto era el tiempo que tenía que tener el funcionario para poder invocar esta confianza legítima. Claro, lo podían haber contratado un mes antes de que hubiese el cambio de gobierno. Entonces hubo 2 teorías ahí que tuvieron fuentes distintas. La primera era de 2 años porque las normas laborales hablan que los plazos de prescripción son de 2 años, entonces tomaron esa norma. Entonces habían fallos y dictámenes que decían que si el funcionario llevaba 2 años en forma ininterrumpida en el servicio y le volvían a renovar, él ya podía invocar la confianza legítima. Y también surgió otra tesis que pedía 5 años.
Y esos 5 años tenían un trasfondo más político. ¿Por qué? Porque como los gobiernos duran 4 años, si un funcionario lograba trabajar durante 5 años en forma ininterrumpida, se entendía que ya pasaba como el filtro del, comillas, operador político o el apitutado político, y de esa manera él podía decir, mire, yo tengo la confianza legítima porque pasó un gobierno completo, asumió un segundo gobierno, llevo un año trabajando completo con ellos y al segundo año no me renuevan. Entonces me tenían que haber echado antes. Entonces ahí se invocaban los 5 años. Esta discusión se mantuvo siempre a nivel administrativo con la Contraloría General de la República y excepcionalmente se llevaba a los tribunales. ¿Ya? Pero el tema era más a nivel de Contraloría. De hecho, el Contralor anterior, Bermúdez, sacó un dictamen que tenía como todos los requisitos, las condiciones. De hecho, en algún momento eran como 2 años, parece, sí, y después eran 5 años, ¿no? Exactamente. Pero él ahí hizo todo el desglose completo de las circunstancias, los requisitos. Además, Bermúdez es un profesor connotado de Derecho Administrativo, entonces él hizo casi como un paper respecto a eso. Pero llegó la nueva Contralora y ella, recién llegada, ya un mes, algo así, dijo, este tema es un tema que en el fondo es litigioso, la Contraloría no se puede meter en temas litigiosos y por tanto esto se va a los tribunales. Y eso fue un pronunciamiento que hubo hace ya bastante tiempo. Y la gente empezó a ir a los tribunales a reclamar. Y los tribunales ya se uniformaron con el criterio de los 5 años. Eso ya está uniformado. Pero la Corte Suprema, ahora hace poquito, sacó una sentencia respecto de un funcionario que efectivamente estaba reclamando porque hizo su reclamación en la Contraloría le dijo que ella no iba a ver el asunto, que se fuera a los tribunales. Él reclamó de eso a los tribunales de justicia y los tribunales le ordenaron hoy día a la Contraloría hacerse cargo nuevamente de todas las reclamaciones derivadas de la confianza legítima, de todas. Es decir, no se puede abstener ahora de pronunciarse porque esa era la reclamación del funcionario. Decía, bueno, ella es la que está a cargo de esto y se tiene que hacer cargo de este tema. Y bajo el argumento de que finalmente son sus propias atribuciones y no se puede renunciar a eso un poco. Bueno, ¿no? la Corte Suprema lo que le dice, mire, usted tiene ciertas potestades, tiene ciertas atribuciones legales y usted no las puede ejercer cuando le conviene, cuando le gusta o cuando considera que es un tema que no es complicado, porque este es un tema bien complejo, porque tiene que ver con el tema de las dotaciones dentro de la administración pública, es decir, no es un tema sencillo. Pero le corresponde a la Contraloría y ella tiene que asumir en este caso, digamos, en el fondo, de ahora en adelante, el deber de pronunciarse de cada reclamación que haya. Entonces, esto ya para los trabajadores que están en la administración pública, si llevan más de 5 años ejerciendo labores dentro del mismo servicio, no se han ido y vuelto, sino que están dentro del mismo servicio, y no le renuevan la contrata, no es que le pongan término a la contrata anticipadamente, sino que no le renuevan la contrata, en el fondo todas esas personas tienen derecho a reclamar hoy día en la Contraloría e invocar para sí la confianza legítima. ¿Por qué? Porque lo que se ha dicho es que esos trabajadores, la única forma de desvincularlos de la administración pública es mediante una medida disciplinaria, y para aplicar una medida disciplinaria tiene que haber un sumario administrativo de por medio. Y no les podrían responder en la Contraloría que tampoco es atribución de ese ente. Ya no, porque... A propósito de lo que señaló la Corte Suprema. Claro, ya no, porque el funcionario lo que hace es invocar la confianza legítima. Y cuando invoca la confianza legítima, se ha dicho que la única forma de no renovar esa contratación es mediante este mecanismo en que se pudiera eventualmente aplicar una medida disciplinaria a una persona y no renovarle. O sea, expulsarla. Porque, ojo, los contratas, a diferencia de los funcionarios honorarios, se rigen íntegramente por el estatuto administrativo. Y la única diferencia que tienen con los de planta es que los de planta son como contrataciones indefinidas, claro, y la contrata año a año se tiene que ir renovando. Ahora, ¿qué ocurre? Y uno podría imaginar una hipótesis objetiva en que podría haber cambios sustanciales. Y es que hubiese un cambio en el presupuesto del servicio. Es decir, a mí me aprueban el presupuesto con anticipación, eso se sabe, ¿cierto? Todos los servicios públicos se tramita una ley de presupuesto, la municipalidad también tramita su propio presupuesto, etc. Y, por ejemplo, el presupuesto considera para el año 2026, voy a inventar un número, 50 funcionarios a contrata y esa cantidad de dinero. Y supongamos que se aprueba un presupuesto para el año 2027 con 30 contratas en vez de 50.
Entonces ahí sí se podría invocar una razón objetiva diciendo, bueno, no, yo no renuevo la contrata porque el presupuesto mío viene disminuido en ese ítem en específico. Pero eso no ocurre. Generalmente los ítems se mantienen e incluso se incrementan porque los servicios públicos generalmente hoy día tienen una presión muy alta de la demanda ciudadana y lo que necesitan es tener más recursos para poder atender los requerimientos ciudadanos. Más eficiente. Y además muchas veces necesitan contratar más especialistas, a veces necesitan tener más atención de público, es decir, generalmente la demanda sobre el Estado crece y no disminuye. Sin perjuicio de que los funcionarios, cuando aún no tengan la confianza legítima, dados los años que usted plantea, ¿cierto?, también pueden recurrir a organismos si, por ejemplo, se les termina antes de que caduque efectivamente en el papel la contrata, ¿no? Ya, esa es una hipótesis también diferente. Por ejemplo, independientemente que yo tenga 5 años o menos dentro de la administración pública y yo tengo una contrata, en diciembre me informan que mi contratación parte para el 2026 y concluye o expira el 31 de diciembre del año 2026. Y por ejemplo, ahora en marzo, a finales de marzo, me llega una notificación que dice que no, se termina su contrato. Yo ahí lo que tengo que hacer es reclamar, pero no por confianza legítima. Si tengo más de 5 años, además podría agregar ese argumento, pero ahí lo que yo tengo que reclamar es el cumplimiento de un acto administrativo. Y eso ya no sería la Contraloría, sería los tribunales laborales. Pero también puede ser en la Contraloría. ¿Por qué? Porque ahí hay un acto administrativo previo que a mí me otorga un derecho adquirido que es llegar hasta 31 de diciembre con mi contratación. Si ese acto administrativo se quiere invalidar o se quiere modificar, tienen que haber razones fundamentales para eso. Y esas razones están sujetas a un control de legalidad. Entonces yo ahí sí puedo reclamar porque puede haber discriminación, que es lo que generalmente ocurre, discriminación política, discriminación religiosa. Pueden haber eventualmente, por ejemplo, razones de anticipar, por ejemplo, alguna medida. Alguien dice, no, mire, este funcionario, voy a inventar, por ejemplo, no hace su trabajo. Bueno, si alguien hace esa denuncia y dice que un funcionario no hace su trabajo, lo que correspondería a hacer un procedimiento disciplinario, constatar que efectivamente eso ocurrió y eventualmente aplicar una medida disciplinaria que podría ser la destitución, por ejemplo, si fuera una situación grave. Y muchas veces la gente dice, no, que no, ahorrémonos esa vuelta larga y mejor le ponemos término a la contrata anticipadamente. Porque siempre a veces hay una fórmula hasta que sus servicios sean requeridos. Y se invoca esa fórmula como si fuera un formulismo que permite cometer arbitrariedades. En esos casos, si hay que reclamar también, se puede hacer por la vía administrativa, pero yo recomiendo directamente ir a la vía jurisdiccional. Y lo que ahí tiene que reclamar el funcionario es, en el fondo, que le paguen la compensación que significaría haber trabajado hasta la fecha en que inicialmente esa contrata estaba vigente, que en este caso, por ejemplo, si son anuales, sería hasta el 31 de diciembre del presente año. Ahí se podría recurrir, usted entonces dice, eventualmente a la Contraloría o derechamente a los tribunales laborales. Sí. Estas son materias que, a pesar de que son temas de derecho administrativo, y también hubo una discusión al respecto, pero después se dictó una ley que resolvió el tema, estas materias las conocen en los tribunales del trabajo. Sí, son los tribunales laborales. Independiente que sea un funcionario público. Independientemente que sea un funcionario público. Porque se reconoce en el fondo que es un trabajador. Sí, básicamente por la especialidad y porque, fundamentalmente porque los procesos de tutela que están vinculados normalmente a estos actos de discriminación están radicados en los tribunales del trabajo. Entonces, en el fondo se llega ya a hacer la reclamación respectiva. Bien, nos queda poquito tiempo para finalizar la entrevista. Quiero dejar un último espacio, ceder las cámaras también, por si quiere reforzar de pronto algún mensaje a propósito de estos temas que hoy hemos llevado y profundizado aquí en la entrevista. Ya, bueno, yo solamente podría, no sé si dejar un mensaje, pero sí transmitirle a todas las personas que están en la administración pública, que muchas veces están con la angustia de estos cambios de gobierno, mensajes a veces un poco intimidantes o a veces incluso amenazantes de que les van a poner término a sus contratos y les genera la angustia, digamos, de la inestabilidad laboral, y eso trae mucha repercusión, digamos, familiar y a veces incluso personal, que hoy día existen los canales para poder reclamar, que si tienen más de 5 años lo hagan, porque en el fondo los trabajadores, aunque estén dentro de la administración del Estado, tienen el legítimo derecho de poder invocar ciertas normas que en el fondo hoy día les favorecen y que pueden permitir que tengan por lo menos una estabilidad de acuerdo con lo que, digamos, la propia administración le ha dado. Si alguien le ha hecho una contrata
hasta el 31 de diciembre no lo pueden estar intimidando de que le van a poner término a su contratación con anticipación, porque esos sí son actos discriminatorios y además son muchas veces actos arbitrarios y abusivos. Así es que yo los invito a que a través de sus asociaciones gremiales o incluso a veces asesorías directas se consulten respecto de esto y se asesoren, porque muchas veces la intimidación hace que las personas muchas veces no reclamen de sus derechos que son derechos que están establecidos en la ley. Fide, agradecemos su tiempo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Adiós. Bien, de esta forma entonces despedimos una vez más en nuestro espacio de entrevista de actualidad, aquí por cierto a través de las pantallas de Digital Channel. Gracias, hasta pronto.